En la fotografía, el entorno influye demasiado en ella, porque lo que capturamos en una cámara es todo aquello que está frente a nuestros ojos, es aquello que observamos y nos enciende el sentimiento de querer capturar lo que presenciamos. El entorno siempre va a influir a nuestras ideas, y no solo en la fotografía, sino en cualquier otra rama del arte, porque a lo largo de la historia, todas nuestras fotografías, pinturas, esculturas, obras teatrales y literarias han representado el mundo pasado, presente y futuro, que aunque el futuro nos falta camino por descubrir, ya hay artistas que han soñado con él y lo han imaginado y lo han plasmado. En la fotografía, el fotógrafo o el artista no influyen en sí en el entorno, pero sí influyen en las personas al compartir sus obras y causar esa curiosidad de saber cómo y por qué tomamos la foto o realizamos la obra. Cuando en realidad la respuesta sería algo sorprendente, porque la mayoría del tiempo nuestras fotos las hacemos inconscientemente. Es más bien un instinto creativo y artístico que no demuestra nuestros sentimientos, sino más bien lo que vivimos en el momento o nos hace recordar un suceso que es digno de compartir. Los fotógrafos no representamos nuestras emociones en una foto, las provocamos con quien las compartimos. Así es como todo lo que nos rodea sirve como fuente de inspiración para nuestras ideas, pero para llegar a esas ideas hay que abrir nuestra mente y pensar que las posibilidades son infinitas. Tenemos que analizar las cosas como lo harían las personas con las que compartimos nuestras fotos o nuestras obras. Hay que ser curiosos, filosóficos y aventureros, conocer y empaparnos de la gran extensa variedad de costumbres y culturas que se encuentran allá afuera. Y capturar siempre lo mejor en nuestra mente y en nuestra cámara. Curadores, me ha tocado de todo trabajar con ellos, pero de verdad que en el caso de la curaduría histórica, cuando empezamos esta mesa, la presidenta nos propone comenzar con una dinámica en la cual se nos planteara una de las tantas problemáticas con las que se enfrenta un curador. Era intitular una exhibición con ciertos parámetros dados y realizar un texto curatorial para darnos una idea de la complejidad del proceso de investigación, documentación, creatividad, de poder entender determinados aspectos donde el espectador tiene que entender al artista a través de esos procesos, a través de la lectura, del recorrido, de la narrativa que el curador va a hacer. El concepto de curaduría es que tiene cuidado de alguna cosa. Curar proviene de cuidar, estar a cargo de algo. La intervención que hizo nuestra invitada nos dijo esto: no hay una carrera de curador, no había una formalidad, no quiere decir que no haya habido curadores. Actualmente la UNAM está haciendo esfuerzos para profesionalizarla. Somos intérpretes, hacemos relatos, escenarios, narrativas hacia el público, un conocimiento profundo de un tema a veces tardan años, meses en un solo artista, y casi siempre son varios años de conocimiento. Temas doctorales, hay otros que después hacen un tema doctoral. Es una intermediación entre los objetos y creatividad, el mundo del arte, las manifestaciones materiales e inmateriales de la cultura a lo largo de la historia y de la audiencia. Un investigador no siempre es curador, se hace curaduría para exponer, para textos académicos, montajes, ensayos, crítica de arte, artículos para catálogos que se editan con relación a las exposiciones y trabajan en foros, simposios, realizando grupos de mesa de trabajo, no trabajan aislados. Somos un engranaje muy importante del grupo de personas que es muy destacado hoy en día. Los curados en el pasado eran casi expertos en su tema, lo siguen siendo, pero personas de academia encerrados en su propio despacho. No tenían tanto conocimiento de su público, de las audiencias, de la sociedad en que se servía. Se centraban más en investigar, en la investigación de gabinete. Hoy en día la curaduría es más dinámica, donde es importantísimo no solamente conocer al artista, la historia, hacer la investigación, la institución para la que trabaja, con quienes te puedes relacionar. A veces el curador es una persona que se dedica a fomentar instituciones, a hacer redes de colaboración, es recaudador de fondos. Es una labor muy compleja y muy amplia,
que inicia por supuesto con el área más profunda de investigación. La curaduría no es ocurrencia o no se improvisa, ni es una selección aleatoria de temas, de objetos, de artistas, sino que necesariamente proviene de una metodología, de un trabajo previo, de una investigación rigurosa que tiene su fondo en lo académico, en el tema que está tratando. Hay cierta autoridad, hay curadores que se han especializado en algún artista, han desarrollado sus carreras, esto con artistas contemporáneos. Los curadores también generan conocimiento. Si una exposición de rigor curatorial no logra transmitir ese conocimiento, está fallando en el trabajo que está realizando. No puede ser superficial, tiene que ser de profundidad y de colaboración. Existe la curaduría técnica y la curaduría científica. Esta última profundiza en un solo tema a través de la metodología y hacer ver evidente a través de los artistas, de los objetos, de los textos, al público, y la técnica es la que hace la gestión. Trata con las instituciones, recauda fondos hacia alianzas estratégicas. Algunas de las preguntas que le formularon nos contestó lo siguiente: existen objetos que con el paso del tiempo se van a la basura, que desaparecen, otros van al museo dado que han sido seleccionados por un coleccionista o alguien que lo guardó, se institucionaliza en un museo, se hace un catálogo inventario, el investigador, curador o artista los selecciona y los consagra, logrando así su supervivencia. En los museos los objetos tienen la siguiente procedencia, ya sea por donaciones, legados, adquisiciones o herencias. Se recomienda que el artista busque curadores para sus exhibiciones, una voz externa, una mirada crítica. Si un artista quiere exponer en un museo, debería entregar una carpeta de su obra al encargado del museo, donde anexe el catálogo de su obra, el currículum que incluya notas periodísticas, exposiciones individuales y colectivas, y si cuenta con página web. También existe la opción de que el museo invite al artista. El trabajo de un curador es un proceso creativo a partir del trabajo de los artistas, como lo hiciera un director de cine. El resumir lo que ha tratado en un año, hay una gran ramificación de temas relacionados que pueden construir y llegar al mínimo, a la síntesis, a dejar en 3 líneas, que es lo más complicado para un curador. Las conclusiones: por la mayoría de los participantes desconocíamos la labor del curador, nos pareció muy completa, muy compleja, de mucha investigación, de mucho conocimiento. Lo importante que es para el artista contar con alguien que impulse tu obra, agradeciendo por el tiempo y la enseñanza de Adriana. Lo que nosotros nos tocó vivir esa experiencia en este taller de semiótica, yo me preparé leyendo libro, traer citas. Entonces cuando llego no hablamos de eso, sino que se generó una experiencia de no, porque yo venía preparado para hablar de la lectura. Pero bueno, pues danos la práctica. Me agradó, y ahí decía que no hiciéramos lo que realmente a veces hacemos como correcto, ¿no? Entonces decidí hacer lo incorrecto el día de hoy, pero voy a hacer lo incorrecto, voy a hacer una esta en el camión, voy a venir a hablar sin siquiera saber qué decir por completo, porque estuvo bien raro. No, el corazón palpitaba, el mezcal, no, machín, mezcalito. Calorcito, viene de frío. Entonces decidí improvisar, ¿no? Como en esa ocasión. Entonces, pues escribí algo
pero casi no lo comparto, soy muy introvertido, entonces hoy lo intento, pero de repente agarro motivación y suelto. Pues les quería compartir más que nada, no sé si sea la conclusión, yo solamente venía en el camión, tratando de dar todo, ¿verdad? Pero bueno, les leo algo, ¿verdad? Bueno, continuando con las ideas que les acabo de mencionar, a mí lo que me hizo sentir fue que realmente empezar algo es difícil, ¿no? Y hay que empezar precisamente por ahí, ¿no? Sabes que ya es difícil, pues empieza, ¿no? Porque nunca lo vas a saber, no importa si tú haces algo para saber un resultado de qué es lo que vas a tener, simplemente haz lo que tengas que hacer todos los días, si lo que quieres ser es artista, ¿no? Entonces, aprendí ahí que el cuerpo a través de sensaciones nos permite mirar por esa otra orilla, esa donde las diferencias se entremezclan, ese otro ritmo del que hablaba en esa presentación, otro ritmo, ¿no? Estamos acostumbrados a mirar en una dirección, entonces hay que de repente parar, ¿no? Contemplar qué es lo que está sucediendo y entrar en nosotros mismos, ¿no? Entrar en lo que tenemos dentro, una mirada ahí en la que le damos significado o lo que sea que le demos a las cosas, ¿no? Entonces, cómo de esa experiencia que se vive ahí surgen estos pensamientos. Eso es lo maravilloso de todo esto, ¿no? Que si no presenciamos, no sucede como grupo, porque es lo que se intenta realizar, no me imagino yo. O sea, pero bueno, continuando, ese ritmo que percibe la nada, ¿no? Que encuentra el misterio, lo percibe y lo forma en el presente. Ese estímulo que nos permite salir de nosotros mismos. Había escrito una pesca submarina, pero me fui a otro rollo. Entonces, con nosotros y con los demás, abriendo caminos en los que nos conocemos a nosotros mismos y creamos un lazo con nosotros, ¿no? Pasamos del yo al tú, después a nosotros. Entonces, para cerrar más que nada, pues es lo que yo sentí en esa ocasión y les comparto. No sé si es una conclusión o lo que sea, pero ahí surgió. Primero que nada, comencemos definiendo qué era cultura, ¿no? Que todos concordamos es el conjunto de características que definen a un pueblo, lo que son las tradiciones, su folclore, su gastronomía, su historia, sus creencias, ¿no? Entonces, era eso como nosotros definíamos lo que es una cultura. Y partiendo de ahí, es que nos comentaban que era una apropiación cultural, que podríamos definirlo en sí como cuando una cultura dominante toma algunas características de una cultura dominada para adaptarlos a ellos con alguna finalidad distinta, ¿no? Tal vez por moda, tal vez por alguna necesidad, por gusto, ¿no? Veíamos aquí que el error en lo que incurríamos principalmente cuando hacemos una apropiación cultural es que lo hacemos sin el conocimiento, sin indagar a fondo cuáles son las raíces de esa cultura, ¿no? Teníamos algunos casos, por ejemplo, creo yo que lo más sonado, que más nos pegó a nosotros y nos caló, fue el de la diseñadora francesa Isabel Marant. Sí, no sé si recuerdan que hizo algunas prendas con textiles oaxaqueños, ¿no? Eso es una apropiación cultural, ¿no? Cuando tomamos algunos elementos, ella no sabía por qué eran esos elementos, no sabía por qué esos colores, no sabía por qué lo tejían así, ¿no? Ella nada más tomó la idea y lo incluyó en sus vestimentas, ¿no? En lo que ella realizaba.
¿no? Aspectos como esos o situaciones como esas presentamos actualmente, ¿no? en diferentes pasarelas o en diferentes situaciones. Por ejemplo, hablábamos sobre el bindi, no sé si sepan, es el puntito que llevan los hindúes en la cabeza. Era otro de los casos que, por ejemplo, en esas situaciones se sacó de moda en los años 90, por ejemplo. Por los artistas, sin tener la mínima razón de lo que significaba. No hablábamos que, bueno, leímos un testimonio de señoritas hindúes que al ver eso empezaron ellas a utilizarlo para salir al antro, para salir a la calle. Entonces veían el rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque los veían a ellas como, vamos a ser, ¿cómo me puedo decir? Indignas, por así llamarlo, de portar eso, siendo que son ellos quienes son los propietarios de esa cultura, ¿no? Entonces, asimismo hablábamos de otras cuestiones y veíamos que, por ejemplo, en esos casos lo aplicaban, pero sin indagar y sin la verdad, mostrar una dignificación o un realce en la cultura que están tomando. No tenemos algunos otros casos que pues sí ya toman una apropiación cultural, la verdad sí dejando en mejor lugar a esa cultura, ¿no? Hablábamos de videos musicales como por ejemplo los Beatles, como Coldplay, que toman algunos elementos de algunas culturas distintas, pero que lo saben adecuar muy bien y encaja perfectamente en sus videos musicales, ¿no? Por ejemplo, había otra situación comentada de Taylor Swift, no recuerdo cómo se llama el video, Wild Dreams. Sí, en este caso, por ejemplo, ella lo que hizo, quería mostrar un mundo salvaje, ¿no? Entonces montó todo como si fuera en África, pero el error que ella cometió fue que tomó todo, incluyó todos los elementos, pero le faltó un elemento principal que era la gente, ¿no? Todos los bailarines eran gente blanca. Entonces obviamente causó una indignación, una molestia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella lo hizo con algún fin creativo nada más, pero olvidamos de los elementos principales, ¿no? Entonces son esos los pros y los contras de una apropiación cultural. ¿Por qué? Porque es algo que podemos utilizar para muy bien, o que si no lo sabemos utilizar podemos llegar a ofender o a dañar alguna imagen, ¿no? Y hablábamos precisamente de eso, nos platicaba la maestra cómo nosotros hemos sido pues ahora sí que estereotizados, ¿sí? por la cultura americana. Nos comentaba la situación de Bugs Bunny, como por ejemplo el conejo lo pintan como el personaje americano ideal, pintan al ratoncito como el mexicano rancherito y al zorro como el francés hediondo, ¿no? Entonces nos hacían esos comparativos y cómo nosotros inconscientemente vamos tomando esa idea o ese estereotipo y nos lo vamos creando, ¿no? Entonces ya pues, si mucha gente del extranjero piensa en un mexicano y nos ven, nos imaginan con un sombrero abajo de nopal, ¿no? Y es porque es parte de eso, porque nos han creado alguien dominante, una imagen, un estereotipo de una cultura que la verdad no conocen, que puede llegar a ser tan rica como el caso de nosotros. ¿Sí? Entonces, como conclusión, decíamos que como artistas o futuros artistas es importante que si pensamos incluir o tomar algún aspecto de alguna cultura diferente, pues sí deberíamos darnos a la tarea de indagar un poco más en eso, ¿no? ¿Para qué? Para poder con toda libertad aplicarlo en nuestra obra, pero obviamente con la responsabilidad que eso incluye, ¿no? De poder hacer nuestro trabajo de una manera correcta, pero que en realce o que dignifique a la cultura. Ni la gente puede determinar esto es arte y no es arte. Sí hay muchísimos valores legitimadores de él, pero pues al final de cuentas el tiempo y la gente es la que va a determinar la cuestión del arte. Es una cosa bastante compleja porque sí es algo muy amplio ese tema que es el arte. Creo que nos faltarían años para saber lo que es. No hubo conclusión. Cada quien tiene diferentes puntos de vista lo que es acerca del arte, pero bueno, algo que me gustó mucho del arquitecto Montes es de que lo ve que el arte es así, es algo que está, pero que no sabemos lo que es algo que el ser humano necesita,
que es alimento al alma. Así como comemos, pues tenemos que alimentar el alma y es por medio del arte, la pintura, la música, la escultura. Y eso me gustó mucho de lo que dijo el arquitecto. También otra cosa es de, tomamos así muy ligero lo del Renacimiento, el arte contemporáneo, pero la verdad es que faltó muchísimo, la verdad, para ese tema que es el arte. Para mí el arte es un proceso intelectual con conocimientos técnicos y justificación en el mensaje, ¿no? Si tiene esos tres puntos, para mí es arte, sería arte. También siento yo que tiene que ver ya una restricción de quién puede ser artista y quién no. Últimamente ya cualquier persona sí es artista, y la verdad es que no. Así como hay los que quieren entrar para ser médicos, pues hay una restricción, ¿no? Tú no puedes entrar porque no eres apto para eso. Siento yo que tiene que haber eso en nuestra actualidad, de tú sí eres artista, tú no, tú puedes esto, tú no, tú tienes aptitudes sí, no. Porque sí, hay muchísimas personas que se van a lo fácil, ¿no? Como no pueden ser médicos, artistas, ¿no? Algunas manchitas y ya soy artista, pues no. Es muy subjetivo. A mí me puede gustar algo y a él no le puede gustar. A ella sí, a mí no. Que está poniendo el autor, pero pues va a variar mucho, depende muchísimo del mercado, porque por ejemplo aquí en México pocas editoriales arriesgan a ese tipo de cosas, pero sí hay un mercado muy grande, por ejemplo en Europa. A diferencia de la ilustración, la pintura busca representar un mensaje gráfico de las ideas del pintor. Siempre está en búsqueda de la innovación y por lo mismo están dispuestos a experimentar para lograr hacer una innovación. Mientras el ilustrador tiene un plazo de entrega inaplazable, un pintor maneja un tiempo de entrega más laxo y flexible. Ilustrar. En artes gráficas es colocar o incluir en un libro o publicación láminas o dibujos que están relacionados con el texto. En este caso se pueden ilustrar diferentes tipos de texto, como científicos, publicitarios, literarios y también dentro de la religión. Todos estos realizados mediante el grabado. Patricia Hernández, ilustradora experta en el campo, nos platicaba acerca de las diferencias de estas dos disciplinas artísticas y de sus principales características, las cuales hacen distinguirse una sobre la otra, ya que la ilustración siempre va acompañada de un guión, el cual se debe de seguir con el fin de facilitar al lector la imaginación sobre el texto que se está leyendo para su mejor comprensión, haciendo más fácil la tarea de la imaginación. En cambio, con la pintura es algo diferente, ya que el pintor busca expresar su sentir o transmitir por medio del arte lo que siente en un momento determinado para darlo a conocer al público. En el mundo podemos encontrar infinidad de ilustraciones importantes que a simple vista el público podría pensar que solo se trataría de una pintura, cuando en realidad son ilustraciones. Por ejemplo, la obra dentro de la Capilla Sixtina realizada por Miguel Ángel, la gente pensaría que se trata de una pintura, cuando en verdad es una ilustración, ya que está basado en textos que se encuentran dentro de la Biblia. Ya que en esos años mucha de la población no sabía leer y se realizó esta ilustración para facilitar el entendimiento de los textos sagrados en las diversas ciudades. Además de que en los primeros días en los cuales se implementaban las técnicas del grabado, como las xilografías, las litografías, el alburil, también la punta seca, algunas de ellas con sus respectivos cuidados, ya que se emplean ácidos, los cuales facilitan las ilustraciones talladas en placas metálicas para después ser impresas en diferentes variedades de papel. También una gran diferencia entre la pintura y la ilustración se entiende mejor cuando un artista realiza una obra única, la cual será algo complicado realizar varias copias de una misma obra, a diferencia de la ilustración que se realiza para una impresión en serie de varios ejemplares de la misma obra.
cosa que en la pintura no se llega a realizar. Un ilustrador puede ocupar varios campos diversos en los cuales poder especializarse para trabajar. Algunas de ellas serían la publicidad, la ilustración de libros de texto o la ilustración de cómics o historietas para un mercado joven que exige mucha demanda en el consumo de la lectura, ya sea para personas adultas con temas de la vida cotidiana. Está apreciando y reconociendo una parte de su ser y así está aumentando su propia autoestima y autoconocimiento. Primero debemos entender las diferencias en cuanto a términos entre estas dos vertientes. El arte terapéutico es el uso intencionado del arte y de procesos creativos con fines terapéuticos, y el arte activista es cuando el arte se utiliza para representar inconformidad o aceptación sobre los sucesos sociales actuales. El arte activista da a los artistas la oportunidad de expresar su inconformidad con respecto a los problemas políticos y sociales, generando alivio y la esperanza de crear reflexión en los espectadores. Es importante tener siempre en cuenta la intención de querer sanar o mejorar como persona, llevando el acompañamiento de un terapeuta profesional que guíe y dirija las actividades y los temas a tratar. Aunque en el arte activista se puede generar cierto alivio momentáneo sobre una situación social en específico, en el arte terapéutico se tiene un alivio y una sanación gradual sobre todos los aspectos y problemas internos del paciente. Es importante tener en cuenta las diferencias para no caer en el error y la creencia de que toda obra artística genera un cambio y una sanación. El 30% de lo que actualmente se exhibe de arte contemporáneo tiene realmente un significado real más allá de dinero comercial. Comenzamos tratando de definirlo. De manera muy general, se acordó que el arte contemporáneo es el arte que se produce en la actualidad. En base a esto, todos nosotros somos artistas contemporáneos. Sin embargo, también se analizaron conceptos como la transgresión, considerando que el arte contemporáneo puede o no puede serlo, y la deconstrucción, donde la desmaterialización del soporte, la importancia del concepto sobre el objeto, el hecho de que sale de los lugares establecidos como museos y galerías, pudiéndose presentar en cualquier espacio, la intencionalidad de provocar al espectador, así como que en muchas ocasiones el público se involucre para completar la pieza. Esto es, el público en sí mismo es parte de la pieza. Todo esto es considerado como algunas de las características, aunque de igual forma pueden o no ser. O sea, a veces sí, a veces no. No tiene reglas, pero en definitiva se produce mediante una exhaustiva metodología. Cobra gran importancia el proceso intelectual realizado para dar forma a una obra de arte contemporáneo. Muchas veces en una obra el proceso intelectual realizado para llegar a la pieza es en sí la obra de arte. Podría decirse que el arte contemporáneo es el reflejo mismo de la sociedad y del contexto en el que se realiza y se presenta, por lo que muchas veces queda en cuestión la parte estética, donde los estándares de belleza quedan en entredicho. No es posible lograr una definición que describa cada una de las características que debe tener el arte contemporáneo, ya que no se produce en un marco de una disciplina única, sino que es una amalgama de diferentes disciplinas artísticas en conjunto. Y al ser una actividad multidisciplinaria, obviamente el artista no resulta ser experto en todo,
apoyándose de esta manera en quienes sí lo son para materializar la obra. Sin embargo, entonces cae la disyuntiva de quién es realmente el artista, si quienes lo ejecutan o el creador del concepto. Propiamente es un lenguaje, es elitista e implica de estudio y esfuerzo intelectual para comprenderlo. Se requiere de la apertura del espectador para apreciarlo y la disposición para invertir tiempo en análisis e interpretación de la obra. Muchas veces la comprensión de una pieza viene tiempo después de haberla presenciado. No es regla tratar de entender, simplemente se debe disfrutar. Definitivamente se debe hacer un juicio inteligente para determinar qué es lo que vale la pena y qué es basura, y en qué vale la pena detenerse y tratar de comprender. Se hablaba, la verdad se me fue el dato y no lo encontré, dio el nombre Sergio, de una persona que hablaba de que el 30% del arte contemporáneo que se presenta, solamente el 30% del arte contemporáneo que se presenta al público es considerado como valioso. O sea, tenemos mucho que brincarnos en los museos. Hablamos, pero tú sabes que, ¿verdad? Es que no brincamos y que no. Hablamos de la legitimización del arte contemporáneo. ¿Quién dice si es arte o no es arte? Definitivamente son las instituciones quienes determinan el valor artístico de la pieza, los museos, coleccionistas, curadores, galeristas, los críticos. Finalmente, Sergio nos recomienda que dediquemos nuestra actividad artística a lograr nuestras metas y a desarrollarnos dentro de lo que realmente nos gusta, y a menos de que tengamos la firme intención de entrar en esa complicada cadena de instituciones, llevemos nuestra propia propuesta a lugares donde podamos llegar saltando las barreras que implica entrar en la élite del mundo artístico. De igual manera, Viga concluye reiterándonos la necesidad inminente de estudiar, sustentar nuestras propuestas mediante una fundamentación contextual, técnica y estética. Con pequeños objetos, por llamarlo de alguna manera, o temas muy pequeños en un paisaje muy amplio. Y esa sería una de sus fotografías. Dice Miguel Espino y el maestro Alfredo Esparza analizaron distintas épocas, medios, métodos que han sido utilizados para la obtención de imágenes fotográficas en muy diversos panoramas y situaciones desde la primera mitad del siglo XIX. La charla dio inicio con una introducción del origen de la fotografía y de sus usos, aplicado en las tomas aéreas. Tal actividad partió de la necesidad de dejar un registro de los estragos causados por la guerra desde una perspectiva aérea. Se pudo tener registro de un panorama más amplio gracias a la combinación de la nueva herramienta, la fotografía, y de un nuevo elemento tecnológico, los globos aerostáticos. La visión desde las alturas, como la de un dios, facilitó el registro de los desastres naturales. De esta forma fue expuesta la labor realizada hacia 1858 por Gaspar Félix Tornachon, mejor conocido como Nadar, y sus incursiones en la fotografía aérea, montado en un globo aerostático denominado el Gigante. Se señaló que dicha captura no se tiene registro, no obstante su acción dio pie al comienzo de la búsqueda de imágenes similares. Tiempo después del método utilizado por Nadar, comenzaron a experimentar con cometas a los cuales se les instalaba una cámara fotográfica de una dimensión exponencialmente más grande a las conocidas en la actualidad. De igual manera quedó registrado el uso de palomas mensajeras equipadas con un dispositivo en una pechera y que luego fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años y el desarrollo de las tecnologías, la representación de imágenes y videos fue aplicada principalmente en conflictos bélicos debido a la versatilidad para ser instaladas tanto en misiles como en bombas y otras armas o proyectiles. También de su aplicación experimental para comprobar que los objetivos militares habían sido localizados y destruidos.
Con la introducción, nuevos métodos, formas y recursos en el mundo de la fotografía fueron creándose nuevas necesidades para su uso. Tal es el caso de la fotografía a color en los años 70, teniendo como uno de sus más significativos representantes a Richard Mizrahi. En la actualidad, la fotografía cubre los más diversos campos del hacer humano para su aplicación, desde sus iniciales usos en los conflictos bélicos hasta las expresiones más refinadas de la representación fotográfica con tintes poéticos. Este medio nos permite ir más allá de la captura superficial, adentrándose en las profundidades de la representación, interpretación y registro de las acciones, los anhelos y las más variadas expresiones del hacer humano en los más diversos contextos y escenarios. La capacidad representativa de la imagen fotográfica va más allá del registro fiel, permitiendo las más variadas expresiones de la creatividad, situación que quedó manifiesta con la exposición de la labor desempeñada en este campo, con un abanico muy variado de fotógrafos, entre quienes podemos destacar la labor de Hiroshi Tsukimoto y sus tomas de larga exposición en teatros, el de Vera Luther con sus imágenes en negativos, sus largos periodos de registro y su complejo proceso de revelado. De igual forma, el trabajo de Bart Michaels con sus historias escondidas en la aparente pasividad de sus imágenes. El vasto recorrido incluyó igualmente a Candida Hofer, Andreas Lusky, Michael Wolff, Vera Luther, Sophie Nishino, Steven Witzai, Bart Michaels, Sophie Rosbauer, Misha Henner, Agnes Dennis, entre otros. De esta forma, el tema fue la base de la mesa, se transformó en el viaje que permitió a los participantes incursionar en los vastísimos parajes que el hecho fotográfico ha puesto al avance de la visión y la conciencia de la humanidad toda.